Bienvenidos a The Metal Box, el programa online que te trae todo lo referente a conciertos, discos, lanzamientos y mercancía de las mejores bandas de metal del mundo. The Metal Box, conducido por Teto Rocker. Comenzamos. Entonces ahí ya estamos grabando. Bueno, ¿qué onda, mucha? Entonces el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Carlos Centeno, músico y también un productor musical. Entonces quisiera más o menos que te presentaras, aunque ya dije que sos Carlos vos, pero ahí para que des una introducción a la mara que no te conoce. Órale, órale. No, primero, gracias, brother, por la oportunidad de estar aquí echando la plática un ratito sobre temas relacionados con el audio, y la producción y la música, y el metal sobre todo, ¿no? Pues sí, Carlos Centeno por acá, a las órdenes, y pues nada, soy músico, sonidista, y actualmente también me ejerzo como productor musical. Eh, pues he trabajado distintos géneros a lo largo de mi carrera, pero en los últimos aproximadamente 5 4 años que volqué todo a enfocarme exclusivamente a metal y rock, digamos. Y eso es básicamente lo que en teoría soy. Ok, gracias, buenísima onda. Y con respecto a lo que es tu experiencia musical, por ejemplo, ¿qué instrumentos puedes interpretar? Fíjate que mi instrumento principal es la guitarra, ¿no? La guitarra eléctrica, sobre todo, ¿no? No soy un guitarrista clásico o algo así, nada que ver. Sí recibí clases de guitarra clásica, pero nunca me desarrollé en ese instrumento, sino principalmente la guitarra eléctrica por obvias razones, que por el metal y todo ese rollo que siempre ha sido como parte de mi vida. Entonces, obviamente agarré ese instrumento, pero también toco un poco de bajo. Tal vez no lo toco como los bajistas lo deberían de tocar o como los buenos bajistas lo tocan, pero interpreto un poco el bajo, un poco de teclado también. Eso y un poquito de canto, así bien limitado, pero por lo menos lo básico. Ah, Eso. buenísimo. Ok, y en tu experiencia musical, ya sea en bandas, ¿qué legado has tenido? ¿Cuál ha sido la vuelta? Órale, Exacto. pues fíjate que desde la historia empieza así para empezar, digámoslo, valga la redundancia, para empezar desde donde empieza, ¿no? En el inicio. Todo empieza ahí a los 16 años, literalmente. O sea, no soy un músico que haya nacido con la música. No lo soy. Siempre me llamó la atención desde pequeño, pero nunca se me explotó. O sea, vengo de una familia donde no hay músicos, donde el arte, pues, siempre fue muy ajeno a la casa. No era como algo que hubiese adentro o que yo tuviera contacto con algún músico o que mi familia tuviera contacto con un músico, nada que ver. Entonces a los 16 años fue que empezó todo el trip porque pues, realmente apareció toda la gana debido a un capricho, pues, porque yo lo que mi rollo era cuando era joven era el fútbol, me gustaba mucho el fútbol y estaba en camino de volverme, o sea, yo estaba desarrollando mi carrera profesional ya como futbolista profesional. Ah, qué Sí interesante. logré pues jugar un poco en divisiones jóvenes, las especiales y cosas así, ¿no? Y la tercera división que estuve también trabajando un ratito ahí con una academia donde yo estudiaba fútbol que se llamaba la Escuela Brasileña de Fútbol, ¿no? Pero la cuestión es que había una oportunidad que era para irse a Brasil, al Flamengo, a hacer una, pues una prueba, ¿no? Y yo andaba metido ahí, quedé en los finalistas para irme. Ya estaba como a 2 meses de irme a Brasil para hacer la prueba, pero me terminé volando una clase en el colegio, estaba en tercero básico. Y mis papás, nunca me había terminado, nunca había tronado yo una clase, vamos, entonces mis papás pues, se enojaron mucho y no sé qué pasó, y la cosa es que me prohibieron jugar fútbol por toda la eternidad, vamos, entonces yo como mucho, Pues, por como de capricho dije, bueno, sí, siempre fui buen estudiante, siempre estuve en el deporte y todo eso, y saben qué, jódanse todos, y empecé mucho a meterme en el rollo con cuates, ¿no? Que desde el colegio, a escuchar, ya escuchaba yo New Metal, que era yo venía con un par de años escuchando New Metal y todo ese rollo, pero ahí fue cuando dije, bueno, tengo que empezar a hacer otra cosa porque no le encontraba yo sabor a la vida sin hacer nada, porque como venía muy metido en el fútbol, ¿no? sí, otro Entonces un pasatiempo. cuate, sí, otro pasatiempo, exacto. Entonces un cuate que vale en el colegio tocaba guitarra y andaba con su guitarra de un lado para otro. Y no sé, solo me llamó la atención, vamos, y empecé con eso.
como a los años, como al año de estar prestando guitarras, pues conseguí mi guitarra acústica, una guitarra acústica así chiquitita. Y ahí empezó todo, vamos. De ahí, pues de plano como que se volvió, no sé, se volvió como algo muy, muy normal ya después de estar tocando, estar retándose a uno mismo, de estar tocando. Yo creo que al principio era eso, retarse de tocar cosas más difíciles, más difíciles, más difíciles. Al principio, vamos. Y, y recuerdo que ya ahí por los 17, 18 años, casi saliendo del colegio, pues con unos cuates decidimos hacer una bandita y ahí empezamos todo ese journey de las bandas. A mí me gustó mucho todo ese rollo. Me gustó no solo la parte musical, sino también la parte de logística y todo ese rollo que conlleva una banda, porque no es solo la música hacer una banda, la música es como una pequeña porción de lo que es hacer una banda. Hay como un montón de cosas más. Y toda esa parte me empezó como a llamar un poquito de atención. También que me empezó a llamar la atención lo de grabar, porque en ese tiempo pues obviamente no había mucha tecnología, ¿verdad? Estamos hablando de principios de los 2000, digamos 2004, 2003, por ahí. Y pues con cassettes grabábamos con los cuates, ¿va? Así poníamos una grabadora y grabábamos una guitarra y después ese cassette se volvía a pasar a otra grabadora y con otra grabadora y así íbamos haciendo como el multitrack. Era Sí, bien, pues. pues era chistoso en ese tiempo, ¿va? Y era como que los primeros tanes. De ahí fue que paré haciendo Agatha, que fue la primera banda con la que salí, que era una banda de power metal. Y hubo una evolución porque pues, salimos heavy metal, está tocando Ángeles del Infierno y Iron Maiden y esa cosa. Y después de ahí, pues dimos en ese tiempo que el power metal fue bien famoso en el Que mundo dio general, ¿no? el boom, ¿va? Que ahí tipo Cabal, que dio 2001, 2003, por ahí. por ahí, cabal. Entonces nosotros venimos a agarrar todo ese rollo, vamos, ahí de cambiar a power metal y empezamos a trabajar power metal, vamos. Y de ahí con Agatha se deshizo. Tuvimos pues ahí algunas diferencias entre la vocalista que había en ese tiempo, cositas de chavitos, ¿va? Realmente, ¿va? Porque éramos inmaduros y no sabíamos qué estábamos haciendo. Realmente, literalmente no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Sí, Y pues. a raíz de ahí fue que decidí estudiar, porque me di cuenta que no sabía qué estábamos haciendo. O sea, ninguno de nosotros sabía qué estábamos haciendo. O sea, eso nosotros estamos tocando. Pero no sabíamos ni siquiera qué, o sea, yo no sabía música, ¿me entiendes? Yo no sabía que estaba tocando una guitarra. Y yo dije, puta, o sea, yo estoy pretendiendo seguir una carrera musical en mi cabeza y no sé qué acordes estoy tocando, no sé qué conlleva grabar, qué conlleva producir, qué conlleva hacer un disco, qué conlleva salir de tour, qué conlleva hacer, o sea, yo no sabía absolutamente nada de eso, entonces dije, al menos en mi caso no me pareció como lógico, o sea, Ujú. tratar de buscar una carrera sin saber qué putas, ¿va? Sí, Entonces, cabal. ¿A ajá, dónde es te como, lleva? ajá, es como querer ser médico, pero no querer estudiar medicina, ¿me entiendes? Solo querer ir a abrir a la mara con un cuchillo y sacarle las mierdas adentro. O sea, como que no, o sea, te vas a volar o quizá, o entonces, obviamente, Sí, es lo cabal. mismo con la música. O sea, siento yo, es que si no sabes qué estás haciendo, nunca va a pasar nada, sino solo puro muerterío, a ver, vos, porque no sabes, o sea, al menos yo así lo vivo, o sea, al menos así me sentía yo. Entonces fue que me metí al concert y toda la cosa. Eh, de ahí yo me salí de la escena un rato, fíjate, vos me salí como unos mis 6 años más o menos, que decidí no tener contacto con la escena en sí, porque dije, bueno, si voy a regresar haciendo algo Por pues, lo algo. mejor posible, ¿no? Entonces fue que me metí a estudiar concert, a Poli, a la universidad. Fue un gran rollo ahí con mi casa también, porque yo estaba estudiando ingeniería electrónica antes, cuando decidí en tercer año salirme de esa chiva, que tampoco era como que me fuera muy bien en esa onda porque me la pasaba con la lira en el hombro con un cuate y casi ni entramos a clases, entonces era una gran pérdida de tiempo estar ahí metido, vamos. Entonces decidí querer empezarme a estudiar audio y música. Y mis viejos se pusieron como una chingada y me sacaron de la casa como mal pedo, así, pero ahí fue cuando, como a los 20, estoy hablando de 23, 24 años, vamos, y ahí más o menos fue que dije, bueno, también yo tenía un mi rollo de andar jodiendo mucho, ¿va? Porque el metal usualmente te lleva a eso, a esa chingadera extrema de estar chupando todos los días y estar de un lado para otro y no concentrarte realmente en lo que importa, sino es más como el ambiente, lo cual yo totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que en el metal es importante porque es parte de la dinámica del género, vamos, o sea, sí funciona el género en sí, pero en mi caso sí me estaba absorbiendo mucho y me la pasaba más chingando y chupando que haciendo música, vamos, y no estudiaba, no sabía qué puta estaba haciendo, entonces no tenía como mucho sentido, entonces a vos que mis viejos vieron eso y me dijeron, ándate a la ver, así que ser músico, ¿va? Porque esto estás en una gran chingadera, Cabal. ¿no? De ir a lo lógico, vamos. Entonces, a partir de ahí fue que dije, bueno, tengo dos opciones, o
o estudio y me dedico a esto de verdad, o me sigo engañando a mí mismo de que la chingadera es hacer una carrera musical, vamos, y que eso no sé en qué va a parar, vamos. Entonces, por azares del destino, no te voy a contar aquí, va, pero sí vieron así como varias cosas que pasaron en mis chingaderas, de que me pasé de vergas, vamos, y sí pude haber lastimado a alguien muy fuertemente en el sentido de que, por ejemplo, ya empecé a chocar el carro por andar a verga y no tenía muchos cuidados conmigo y mi vida estaba como muy desordenada, vamos. Entonces ahí fue que decidí, como a los 24 fue que dije, no, ni verga, si sigo así, No o llego ni mato a a los alguien, 26. ajá, cabal, o mato a alguien y paro preso, o me mato yo. Esas eran las dos opciones que habían claras en ese rollo, ¿va? En ese Sí, camino. cabal. Entonces ahí fue que dije, no, no, fuck it. Entonces, si vamos a hacer esta mierda, lo vamos a hacer bien, ¿no? Y sí, a huevos tuve que decidirme alejar un poquito de algunas cosas, meterme a estudiar de lleno, obviamente a trabajar y estudiar, ¿va? Porque pues hay que mantenerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, la universidad me la mantuve ahí en un call center metido 4 años y la madre. Y bueno, terminando de estudiar y toda esa onda, fue que dije, bueno, yo creo que tal vez no estaba como listo y necesitaba experimentar otras cosas y fue que me metí a trabajar como técnico de escenario, cargar chivas, armar audio, andar de un lado para otro con algunas empresas de audio. Ahí fue donde tuve la oportunidad de empezar a conocer bandas pues que son grandes aquí en Guatemala, como los Malacates, como Bohemia, como Viernes, como Lush, como Los Reyes Vagos, como toda esta mano, vamos. Y creo que gracias a eso, a estar como que muy de cerca trabajando con esta Mara, eh, siempre tuve la gana de absorber de la gente con la que yo estaba, pues la mayor cantidad de conocimiento posible. De ahí paré en una empresa de audio que estuve como 4 años trabajando ahí también. Y con esta empresa, pues lo bonito fue que empecé a turear, a dar vueltas, pero con artistas pop de alto nivel. Estamos hablando de casi todos los reggaetoneros, por ejemplo, andábamos con Daddy Yankee, de J Balvin, todos estos grandes, vamos, también del merengue y toda esa onda. Tuve la oportunidad de trabajar con Iron Maiden, Anthrax también, con Slayer, ya al final del tiempo que estuve en esa empresa. Te cuento esto porque es parte, creo que, de mi desarrollo como músico. O sea, todo esto te estoy diciendo que ahí, en ese tiempo yo igual estaba tocando, hicimos un disco con unos cuates que nunca salió ese disco, un muy buen disco que estamos tratando de retomar, que nos tardamos 4 años en hacer un disco así, muy, muy, muy progresivo, muy pensado, pero nunca pasó, vamos. Te cuento todo esto porque todo eso ha sido como parte de lo que, De lo que ha me, llegado a ser ahora, ¿ah? El pues más preámbulo del producto que es ahora. yo creo que ha sido como un camino bien grande de puros cagadales que, que me fueron enseñando qué no hacer, vamos, más que otra cosa, vamos, o sea, yo decía, puta, hicimos un disco de 4 años y nunca salió, puta, ya sé que no hacer, vamos, o sea, Cabal. nunca me vuelvo a obsesionar tanto con una cosa así porque no salen las cosas, ¿no? Y cosas que igual uno lo entiende y la sigue cagando igual después, vamos. Y esas cositas son las que van cambiando el tour con la gente, por ejemplo, andar viendo cómo trabaja, no sé, Juan Luis Guerra y toda esta gente, me hizo entender también cuál es el tipo de actitud o personalidad que tienen que tener los artistas o que en común tienen todos estos artistas que por algo están hasta allá arriba. O sea, yo decía, o sea, esta Mara no está ahí por azar del Por destino, o pura, sea, exacto. ajá, por casualidad. Así, yo he visto que mucha Mara dice así como que, es que esa Mara está ahí porque, por la plata, o por esto, por aquello, vos. Y probablemente sí, o sea, tuvieron plata o tuvieron un patrocinio así grande que los hizo subir bastante rápido, pero también tienen una personalidad muy, muy marcada, que me di cuenta, vamos. Y que también a raíz de eso empecé a tratar de cambiar mi propia personalidad, más que personalidad, mis hábitos, digámoslo, ¿no? Y fueron cambiando ahí. Después de eso, en todo ese tiempo que estaba ahí rondando entre estas empresas de audio y rebotando y toda la onda, pues aparece la oportunidad de tocar con entrar a la banda de The Black Portrait. Bueno, en ese tiempo no se llamaba The Black Portrait, o sea, yo entré estaba Herman y estaba Pepe, y después entré yo, y aquellos tenían unas rolas ya preparadas y toda la onda, y como la idea de armar la banda, vamos, y pues por Facebook que me contactó Herman, y pues ahí hice una prueba, nos juntamos y toda la cosa, y entré a la banda. A partir de ahí fue que se empezó a formar todo el proceso de Black Portrait, vamos. Se hizo el disco, estuvimos pues ahí tuvimos siento que al principio tuvimos una buena aceptación, hubo un buen rollo, y fue también porque ahí
Con The Black Project debo admitir que también hubo un poquito de que me empecé a tirar al rollo del marketing. Empecé a buscar, eh, no sé qué pasó. ¿No? Ahí está. Estamos. No, no, está. Empecé a buscar, bueno, a buscar un poco estos temas relacionados con mercadotecnia. Creo que me quedo trabado por mi cámara, fíjate vos, por alguna puta razón. No sé. Bueno, Ay, em, eso pasa con Zoom. No sé qué putas pasa, la verdad. De repente la cámara fotopea y no sé por qué. Espérame, ahorita vamos a hacer una chingadera aquí a ver si funciona. dale, dale, no hay clavo. Bueno, y de Blackboard. Simón. Ah, entonces, retomando después de un gran vergueo con esta cámara de mierda y cambiando un poco el formato, lo siento por eso, Cabal. pero igual así si la vara es así, ¿por qué putas cambió? Hay un vergueo con la cámara, fijo. Va, pues sí, me estaba quedando, ¿no? Ahí ahí por los principios bueno, terminando de salir de la empresa de audio esta, también entré ahí con The Black Portrait, que te dije que pues ahí van las cosas. Desafortunadamente ya no se pudo seguir con ese proyecto. Luego de eso fue que traté de concentrarme como que ya a producir, porque siempre había tenido siempre, no sé por qué siempre tuve la intención o la gana de trabajar con otras bandas, pero no necesariamente de músico, vamos, o sea, sino desde otro punto de vista, desde un punto de vista más técnico, también me llamaba mucho la atención. Entonces, pues empezamos a buscar como esa, ese lugar, ¿no? Porque realmente es bien complicado que una banda te deje, pues, primero que te dé la confianza de darse su música y que vos la puedas usar en el sentido de las cuestiones de los factores técnicos. Esa parte es bien complicada, ha sido complicada, sigue siendo complicada. Luego de Black Portrait y después de estar ya metiéndome en todo este rollo, pues aparece la oportunidad de estar tocando con Notion to Flee. Eso fue gracias al bajista de los Malacates, el Chamo. Aquel es un bajista venezolano que toca con aquellos, Eleazar Bellorín se llama. Aquel conocía a Jorge de algún lado, los se conocían. Y Jorge andaba buscando un guitarrista para hacer Notion to Flee real, porque en ese tiempo Notion to Flee era simplemente una banda virtual. Pues me contactó, de igual forma hice una prueba y entré a la banda, vamos, y fui el primero a entrar a la banda. O sea, ya había un guitarrista anterior que fue el que inició la banda, pero se salió y solo estaba Jorge. Entonces, aquel venía de Canadá, se vino acá y pues el primero que entró a la banda después de todo este rollo fui yo. De ahí fue que se jaló pues, yo ya conocía a Onassis desde hace unos buenos años atrás y pues ahí se empezó a integrar la onda. Desafortunadamente yo tenía una muy mala suerte en ese rollo y pues de repente ya no se pudo seguir otra vez con ese rollo, con Notion to Flee, entonces pues me terminé saliendo. ¿Qué pasó con estos dos proyectos que creo que para mí han sido importantes? Pues dos cosas. Primero, como han sido fallidos en el sentido de que yo pues me terminan sacando de las bandas por diferentes cosas, ¿no? No creo que sea el momento ni el lugar para poder hablar de eso, pero por diferentes situaciones. Esas situaciones me hicieron a mí aprender también muchas cosas, ¿no? O sea, tanto de mí mismo como de las otras personas, qué funciona, qué no funciona dentro de una banda, dentro de la dinámica de una banda. Además de que también tuve la oportunidad de probar como dos estrategias de marketing diferentes que funcionaron ambas, porque pues siento que de Black Portrait, pues yo era encargado del marketing de ambas bandas, ¿no? Cuando entré, siempre me ha gustado todo este rollo, entonces me involucro mucho con las bandas en ese sentido. Entonces, con The Black Portrait funcionó el primer boom, o sea, es decir, había sido raro que una banda apareciera nueva y que nuestro segundo o tercer toque fue en El Salvador. O sea, yo recuerdo que muchas bandas decían, o sea, pues era un tanto molesto para algunos hasta cierto punto porque pues decían cómo es que llevan tan poquito tiempo y ya están tocando en El Salvador y pues fuimos a tocar a Belice y toda la onda, vamos. Ese tipo de mercadotecnia era la que a mí me gustaba, vamos, así, hacer el boom El fuerte boom. y saltarte un par de años de picar piedra, ¿no? Y buscarle una alternativa diferente por medio de la mercadotecnia. Igual con Ocean to Flee, un proyecto nuevo, que la idea era salir duro, pues funcionó también porque nuestro tercer toque fue en el IMF, un festival grande de aquí de Guate, vamos. Estuvimos tocando en lugares, pues, en escenarios grandes, ya no nos saltamos la parte del bar, digámoslo, vamos, y fuimos a caer de una vez directamente a festivales. Eso fue una estrategia, ¿me entiendes? O sea, no fue de casualidad, no fue por dinero, porque nunca se movió dinero en ese sentido, sino fue una estrategia mercadológica la que nos logró llevar
a llamar la atención de estas marcas, de esta gente, vamos. Pues eso ha sido lo que he recorrido hasta el momento. No es como que haya estado en muchas bandas, vamos, sino ha sido más que en los proyectos que he estado y en el desarrollo que he tenido como profesional, pues me he tratado de ver como diferentes áreas de la industria, ¿me entendés? O sea, no me he enfocado únicamente a tocar guitarra, vamos, o únicamente a producir, o únicamente a sonidear en vivo, o únicamente sino he tratado de pasar por todas las áreas, es decir, como músico tengo una experiencia, sé qué es estar en un escenario, sé qué es componer música, sé qué es grabar como músico, sé qué es grabar como ingeniero de grabación, sé qué es estar en un escenario como técnico, sé qué es sonidear en vivo, sé qué es hacer mercadotecnia, sé qué es llevar logística de banda y todo este rollo, vamos. Entonces yo creo que al final de tantas eso ha sido como el, el cúmulo de información o de conocimiento que he ido añadiendo a mi carrera con el propósito realmente de desarrollarme como productor musical, vamos, porque ¿qué es lo que llevamos con esta conversación? Vamos, o sea, el rollo del productor. Entonces, sí, esa ha sido la intención de mi vida. Pues yo siempre he pensado que, o al menos yo siempre trato de decir eso, yo he tratado de diseñar mi vida para que eso funcione así. No ha sido fácil, vamos, no ha sido nada fácil, pero por el momento siento que poquito a poquito se va mejorando en ciertos aspectos también. Vamos.